Comunicación conjunta número 1, La Plata, noviembre del 2012. Guía de orientación para la intervención de situaciones conflictivas en el escenario escolar. 1b. Intervención ante la situación de maltrato. La Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 19, se refiere al maltrato infantil como toda violencia, perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, mientras que el niño se encuentre bajo la custodia de sus padres, de un tutor o de cualquiera otra persona que le tenga a su cargo. UNICEF define como víctimas de maltrato y abandono a aquellas niñas, niños, adolescentes de hasta 18 años que sufren ocasional o habitualmente actos de violencia física, sexual o emocional, sea en el grupo familiar o en las instituciones sociales. Por otro lado, y de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el abuso o maltrato de menores abarca toda forma de maltrato físico y o emocional, abuso sexual, abandono o trato negligente, explotación comercial o de otro tipo, de la que resulte un daño real o potencial para la salud, la supervivencia, el desarrollo o la dignidad del niño en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. Se puede decir entonces que la noción de maltrato alude a toda situación que perjudica la salud física y o socioemocional del niño, niña o adolescente, que pone en riesgo su desarrollo integral, siendo difícil de solucionar sin ayuda externa y constituye una grave vulneración de sus derechos. El maltrato puede desarrollarse en contextos públicos o privados y cuando ocurre en el hogar se lo denomina maltrato familiar o intrafamiliar. Por otra parte, el maltrato suele expresarse involucrando a otros actores sociales junto a la familia, tales como trata de menores, inducción a la delincuencia, explotación laboral y o sexual, maltrato institucional. Es necesario tener en cuenta, ante la situación de maltrato, que se están vulnerando derechos de las niñas, niños y adolescentes, claramente identificados en los instrumentos internacionales de derechos humanos, en la Constitución Nacional y en las leyes nacionales y provinciales previamente enunciadas. No hay una sola manera de detectar una situación de maltrato. A veces es el propio niño quien explicita la situación. Otras veces es necesario prestar atención a señales muy diferentes. Lesiones, lastimaduras, contusiones, mordeduras, quemaduras, entre otros. Cambios de comportamiento, que pueden darse tanto en dimensiones socioafectivas como intelectuales. Ausencias reiteradas sin motivo o con justificaciones que resulten poco válidas. Aislamiento. Temor exagerado ante las comunicaciones de los docentes con los padres. Resistencia a cambiarse de ropa ante las actividades o uso de mangas largas en épocas de elevadas temperaturas. Descuido en el aspecto exterior. Es importante observar a la niña, niño y adolescente en diferentes momentos y situaciones que hacen a la vida escolar. Esto nos permitirá realizar una evaluación de la situación para determinar cuáles serán las acciones a seguir. Las situaciones de maltrato presentan diferentes niveles de gravedad y urgencia. Por ello, es necesario pensar las acciones a emprender de forma diferenciada y establecer criterios compartidos por los actores institucionales a fin de priorizar adecuadamente las estrategias. Una situación de maltrato requiere una intervención urgente cuando la vida del niño, niña o adolescente corre peligro o su integridad física, psicológica y socioemocional se encuentra seriamente comprometida. Quien toma contacto con la situación debe informar al equipo de conducción institucional, escuchar respetuosamente a la alumna, alumno afectado por esta situación. Ante la dificultad de establecer una comunicación fluida que permita tomar conocimiento sobre situaciones de maltrato,
Se deben desplegar diferentes estrategias para establecer comunicación y diálogo, tener una escucha activa, construir una relación de confianza, no emitir juicio de valor, no poner en duda el relato de la niña, niño o adolescente, entre otras. Labrar un acta especificando fecha, horario, lugar, circunstancias, la manifestación del alumno con la mayor cantidad de detalles posibles, respetando lo dicho textualmente entrecomillado, resguardando el lenguaje y las formas en las que fue enunciado el problema, evitando emitir juicio de valor. Notificar al equipo de conducción institucional y al equipo de orientación escolar respetando la índole confidencial de la información a la que se tuvo acceso. El equipo de orientación escolar deberá ampliar la información detallada en las actas a partir de los aportes que brinde la persona que tomó conocimiento de la situación. Realizar de inmediato una entrevista con el personal docente y o no docente que pudiese tener información respecto de la situación a fin de conocer la existencia de detalles, circunstancias que puedan ampliar el relato del alumno-alumna. Seguidamente, registrar en el acta correspondiente. El director, o en ausencia de este, el docente a cargo del establecimiento educativo, deberá informar al inspector del nivel de enseñanza y de la modalidad de psicología comunitaria y pedagogía social, quienes avisarán a su vez a jefatura distrital. Ambos inspectores deberán acordar acciones a seguir. Sobre este punto es de suma importancia el trabajo articulado en el equipo de supervisión. El inspector de psicología comunitaria y pedagogía social deberá orientar al equipo de orientación escolar en las primeras acciones y seguimiento de la situación. Ante situaciones de maltrato leve, es necesario la intervención con un trabajo en red para la atención de la niña, niño y o adolescente y su grupo familiar, a través de la articulación intersectorial con organismos sociales descentralizados de promoción y protección de derechos y servicios de salud. Se debe tener en cuenta que la intervención oportuna en estos casos puede constituir una acción de carácter preventivo, dado que en estas situaciones tienden a agravarse. Si el maltrato se presume grave, en primer lugar, en caso de que existieran lesiones físicas, se debe asegurar a la niña, niño y o adolescente atención médica. Simultáneamente y de inmediato, contactar a un o una responsable referente adulto de la niña, niño o adolescente. De ser esta la persona indicada como agresora, se contactará con otro referente adulto. Siempre se debe considerar la particularidad de cada situación, teniendo en cuenta el ámbito donde se produce el maltrato y la pertinencia de involucrar al grupo familiar directo u otro referente significativo para la alumna o el alumno. Todas las intervenciones que se realicen deben efectuarse en el marco de la corresponsabilidad con los organismos de protección de derechos y con los recursos institucionales con que cuente el territorio. Se articula primeramente con los servicios locales. En caso de ser necesario, adoptar una medida de abrigo. La adopta el servicio local en el marco de la estrategia y revisa la legitimidad de la medida y la convalida el juez de familia. Cuando no se cuente con otro adulto que pueda hacerse cargo del cuidado de la niña, el niño y o adolescente víctima de maltrato, es el servicio zonal quien toma la medida de protección de derechos de alojarlo en una casa de abrigo. La institución debe dejar registro escrito de las intervenciones realizadas. Luego de haber tenido en cuenta lo anteriormente señalado, se debe realizar la denuncia como parte de la intervención articulada con el servicio local u otro organismo que cumpla con esa función y o servicio zonal. De no estar involucrado un familiar directo en la situación de maltrato, corresponde que él, la familiar, la realice, pudiendo ser acompañado o acompañada por el directivo o el equipo de orientación escolar
de la institución educativa. Si la denuncia se realiza desde la institución educativa, debe presentarse un informe, al cual deben anexarse copias de las actas del relato y de las entrevistas con el niño, firmado por los docentes involucrados y por el personal directivo. La denuncia la realizará el equipo de conducción institucional con el acompañamiento del equipo de orientación escolar. La denuncia se hace en juzgado de familia o comisarías de la mujer y la familia, si la hubiere en el distrito, o ante los jueces de paz, según corresponda al domicilio y los recursos con que cuente el distrito. En el marco de la intervención articulada con el servicio local u otro organismo que cumpla con esa función, se evaluará la pertinencia de poner en conocimiento al asesor de incapaces a los fines de que se ordenen las medidas de protección de persona que establece la ley. Institucionalmente se acordará quién o quiénes deberán realizar el seguimiento de la situación y de la estrategia para la restitución de los derechos. Dicho acompañamiento se centrará no solo en la situación de los involucrados, sino en cómo se resuelve desde el orden institucional y en el orden de lo pedagógico.